Hola, buen día. El día de hoy te voy a explicar lo que son las transformaciones isométricas. El aprendizaje esperado que debes de lograr es: analiza las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. Construye diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras. Esto se encuentra en la lección 9 y 10 de tu libro actual. Las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de una figura determinada que no alteran la forma ni el tamaño de ésta. La palabra isometría tiene un origen griego: iso, que significa igual, y metría, que significa medir. Por lo tanto, esta palabra puede ser traducida como igual medida. Es por eso que mencionamos que solo se realiza un cambio de posición y no de tamaño ni de forma. Estas transformaciones isométricas incluyen lo que son la rotación, la traslación y la simetría o reflexión, las cuales se dividen en axial y central. A continuación, vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas transformaciones o movimientos. La traslación mueve todos los puntos de la figura en una misma dirección, sentido y longitud, de manera que todos sus puntos sigan segmentos paralelos del mismo tamaño para llegar del punto A al punto B. Para representar gráficamente el movimiento realizado en una traslación, se puede utilizar una flecha, como se muestra en el ejemplo que veremos a continuación. Esta flecha se le conoce como vector de traslación y nos indica hacia dónde moveremos la figura y qué distancia la moveremos. Observemos el ejemplo a continuación. En este ejemplo tenemos un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono. En la parte de abajo vemos el vector U, que nos indica que nuestra figura se moverá hacia la derecha. Nosotros podemos desplazar la figura trazando vectores paralelos que salgan de cada uno de los vértices del pentágono, todos con la misma medida o longitud, y al finalizar nuestros vectores deberemos de unir cada uno de los puntos donde terminaron para formar nuestro nuevo polígono. Si observamos en este ejemplo, no se modificó la orientación, solamente la posición. No se modifica el tamaño ni la forma. En palabras sencillas, estamos trasladando nuestro pentágono del punto A al punto B, de izquierda a derecha. La siguiente transformación es la rotación. Una rotación es un cambio de sentido u orientación y consiste en mover una figura de tal manera que todos sus puntos sigan arcos, dado un ángulo de giro, trazados desde un punto determinado. Para este movimiento podemos tomar en cuenta el sentido de las manecillas del reloj como positivo o en contra de las manecillas del reloj como negativo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo, el cual queremos rotar o girar 90 grados. Si observamos en las líneas punteadas, se indica lo que es la transición o el giro de los vértices para que mi triángulo quede en otra posición o en otra orientación. La manera de identificar una rotación es mediante arcos o circunferencias, como se muestra en esta figura, y los grados que nos indican cuánto se deberá de girar la misma. La siguiente transformación es la simetría axial. Este tipo de simetría o reflexión toma como referencia una línea recta, semejante a un espejo, para lograr una figura congruente. Cada punto de mi figura original y la imagen de cada uno de ellos bajo la reflexión se encuentran a igual distancia de la recta que se llama eje de simetría. A esto le conocemos como el efecto espejo, debido a que, como vemos en este ejemplo, nuestra línea central, eje de simetría axial que vemos en color negro, se comporta como un espejo, de manera que la figura original, que es la que tenemos del lado izquierdo, se refleje perfectamente del lado derecho. Todos los puntos deben de estar a la misma distancia del eje de simetría. Si observamos en la parte superior, el punto E y el punto E' se encuentran a una distancia de 2 cuadros del eje de simetría. No podemos modificar la distancia del lado izquierdo al lado derecho. Finalmente, la simetría central
Es un tipo de reflexión o simetría que toma como referencia un punto, a diferencia de la simetría axial que toma como referencia un eje de simetría. Para reproducir esta figura e invertirla 180 grados. Podríamos decir que es un efecto espejo, pero de cabeza. Cada punto de la figura original y la imagen de cada uno de ellos bajo la reflexión se encuentran a igual distancia de un punto llamado punto de simetría, es decir, debemos de cumplir con la misma regla que en la simetría axial, sin embargo este será a través de un punto en lugar de una línea y nuestra figura quedará de cabeza. Es un efecto espejo, pero con un giro de 180 grados. Esto puede aplicar con cualquier figura. Si observamos nuestras líneas que unen los vértices del punto A con A', B, B', C y C', pasan por el centro o punto de simetría que es el punto D, uniéndolos con líneas rectas que quedan entrelazadas. Finalmente, para que puedas practicar la identificación de los tipos de simetrías, deberás de realizar las siguientes actividades: contestar las páginas 76 y 77 de tu libro y el ejercicio 1 de las páginas 80 y 81. Finalmente, te invito a que investigues cómo funciona el juego del Tetris, debido a que comentaremos sobre este en la clase. Espero que esta información haya sido de tu agrado, haya sido clara y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.